nombre es Iván Villasís, pertenezco a la Universidad Estatal de Bolivia y el día de hoy les voy a hablar sobre el cambio climático y me centraré en el calentamiento global. Introducción. El calentamiento global es un fenómeno que siempre ha existido, pero la intervención del hombre ha provocado que éste se altere. Causa de esto se tiene a las diferentes catástrofes y desastres naturales que suceden alrededor del mundo. El calentamiento global es un fenómeno del aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. El calentamiento global. El calentamiento global se asocia al cambio climático. Es un fenómeno natural que siempre ha existido, pero en la actualidad la acción humana ha generado variaciones anómalas con el efecto invernadero. Los países más contaminantes. Este es un conteo de los países más contaminantes a nivel mundial. Eh, eh, Liderando se encuentra Estados Unidos. Como segundo puesto tenemos a China, tercer puesto a India y cuarto puesto a Japón. Es el informe que ha demostrado el Servicio de las Naciones Unidas y muestra que estos son los países que más contaminan a nivel mundial. Y estos son la lista de los 10 países que más contaminan. Como está liderando Estados Unidos, con el 22.2% total de la contaminación emitida a la atmósfera. En segundo lugar está China, con un 18.4%. Tercer lugar, la Unión Europea, con un 11.4%. Cuarto se encuentra Rusia, con un 5.6%. Quinto se encuentra la India, con un 4.9%. Séptimo se encuentra Japón, con un 4.6%. Alemania con un 3%, Canadá con un 2.3%, el Reino Unido con un 2.2% y Corea del Sur con un 1.7%, al igual que Italia, los dos países se encuentran alineados en el rango de contaminación de 1.7%. ¿Qué provoca el calentamiento global? Es una pregunta que nos hacemos muy a menudo. Esto es lo que provoca el calentamiento global. Cambio climático, cambio climático antropológico, el efecto invernadero y agentes contaminantes. Esto es lo que provoca el cambio climático, los factores primordiales que producen un cambio climático. Efectos del calentamiento global. El cambio climático. Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos. El cambio climático antropogénico, donde se considera la influencia de la actividad humana. Se refiere al cambio climático del que hemos recibido señales a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno que se refiere a la retención por ciertos gases de la atmósfera por parte de la energía que el suelo emite como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. ¿Qué son los agentes contaminantes? Los principales son el dióxido de carbono y el dióxido de carbono. Efectos del calentamiento global. Como podemos ver, muchas especies de animales y vegetales se ven afectadas por este proceso de cambio que es anormal al, al ciclo normal que rige el cambio climático en la Tierra. Esto debido a la acción de la mano del ser humano. Un ejemplo de esto es, como podemos visualizar aquí, el oso polar, que la adaptación y la evolución había hecho que su pelaje se torne blanco para volverse imperceptible a las presas, debido a que la nieve se asemejaba con su coloración de pelaje. Pero en este caso vemos que está volviendo a su tonalidad oscura como sus parientes del sur. Efectos del calentamiento global. El promedio mundial de la temperatura entre los años 1850 y 2005 aumentó en aproximadamente 0.76 grados centígrados.
Se proyecta un aumento adicional de 1,4% a 5,8% en grados centígrados en el año 2100. El espesor del hielo ártico al final del verano, principio del otoño, disminuyó en aproximadamente un 40%. El promedio mundial del nivel del mar aumentó de 12 a 22 centímetros durante el último siglo, consecuencias del calentamiento global. Estas son las consecuencias del calentamiento global. Lo que vendría a ser un efecto invernadero. Las consecuencias vienen a ser consecuencias del calentamiento global en el clima, en la salud, en la calidad de las aguas superficiales, en la calidad de las aguas subterráneas y ecosistemas dañados, tanto terrestres como marinos. Consecuencias en el ecosistema costero y consistencia de un daño provocado tanto en la flora como en la fauna del planeta Tierra y las medidas para reducir el calentamiento global. Calentamiento global es un aumento de la temperatura de la Tierra producido por el uso de combustibles y de gases de productos de procesos químicos que causa el efecto invernadero. Es el aumento de la temperatura global por concentración de gases en la atmósfera que impide la fuga de la radiación calórica reflejada por la Tierra. Eso es el efecto invernadero. Consecuencias del calentamiento global en el clima, lo que vendría a ser el aumento de la temperatura y consecuencias en la salud. Aumento de enfermedades infecciosas producidas por mosquitos y plagas tropicales. Aumenta las enfermedades respiratorias y cardiovasculares debido al calor. Las personas se esfuerzan más por realizar el trabajo. Consecuencias en la calidad de las aguas superficiales. Con el aumento de las lluvias aumenta más la evaporación, secando ríos y lagos. Aumenta la demanda de agua potable y se reducen los niveles de agua de los embalses. Las aguas subterráneas son conocidas como acuíferos. Esto debido a la evaporación. Disminuyen y si aumentan las aguas saladas, pueden entrar hacia los acuíferos y salinizar esas fuentes hídricas. Consecuencias en el ecosistema terrestre. Los suelos pierden su humedad por efecto de la evaporación, quedando algunas áreas cubiertas de vegetación seca. Consecuencias en el ecosistema costero. Se inundan las áreas de humedales costeros debido al derretimiento de los casquetes polares. El nivel el nivel del mar aumenta, lo que causa inundaciones. Eh, Además de estas inundaciones, causan una erosión en el perfil costero y la salinización de los ríos que se encuentran abnegados cerca del mar. Y además es un efecto eh, perjudicial para la población debido a que los edificios o casas cercanas se encuentran en peligro por estas inundaciones. Consecuencias en la flora y en la fauna. Debido a los cambios climáticos, la vegetación característica de cada región se verá afectada, amenazando a las especies, obligándolas a cambiar de sitio o simplemente estas no se adaptan y se extinguen. Medidas para reducir el calentamiento global. Eh, Esto sería reducir el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillas ahorradoras o fluorescentes, limitar el consumo de agua, mm, ocupar bien el agua, hacer un mayor uso de la energía solar, energías limpias, reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el papel y el cartón, utilizar papel reciclado y caminar o utilizar transporte público para reducir la huella de carbono. Medidas básicas para prevenir el calentamiento global. 1. No usar en abundancia el agua caliente de la casa. Desconectar todos los electrodomésticos que no estemos usando, pues tan solo con tenerlos conectados estamos gastando un 10% de energía al año. También utilizando más el transporte público, caminando, usando la bicicleta como medio alternativo. Tener un plan de coordinamiento territorial apropiado para pueblos y ciudades para proteger tanto a las personas como a la naturaleza. Maneras de evitar el calentamiento global. Reduce la contaminación de los vehículos utilizando catalizadores en los escapes. Usar la máxima iluminación natural dentro de los ambientes domésticos. Utilizar lámparas de bajo consumo. Disminuir el uso de combustibles fósiles, gasolina, diésel, queroseno
y aumentar el uso de los biocombustibles, lo que vendría a ser el biodiesel o el etanol. Instalación de sistemas de control de emisión de gases dañinos a las industrias y ampliar la generación de energía a través de fuentes limpias y renovables, lo que vendría a ser fuentes de hidroeléctricas, energía eólica, energía solar, energía nuclear y maremotriz. Colaborar con el sistema de recolección selectiva de la basura y el reciclaje, una cultura de uso y aprovechamiento de nuestros recursos. No practicar deforestación ni quemadas. Al plantar más árboles ayuda a disminuir el calentamiento global. Uso de técnicas limpias y avanzadas en la agricultura para evitar la emisión de carbono. Una agricultura circular. Construcción de edificios con las implantación de sistemas que procuren ahorrar energía. Uso de energía solar para el calentamiento de agua y la refrigeración. Conclusión. Debemos tener en cuenta que, como está afectando gravemente este fenómeno a nuestra sociedad y al mundo, promoviendo campañas de capacitación y reciclaje, podemos crear un nuevo mundo en donde nuestro ecosistema cambie de ser tan contaminado a uno ecológico y agradable para todos. Todos podemos ser parte del cambio si cada uno de nosotros nos lo ponemos de punto de vista de partida y nos lo proponemos. Muchas gracias.